por recibirnos de esta manera y por supuesto agradecerle al maestro Francisco Javier Pérez Montiel por este recibimiento y pido para él un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. En nombre también del doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, un servidor Gregorio Huesca, les agradece desde el Ayuntamiento de Jalapa, por supuesto, decía hace un momento este recibimiento y, por supuesto, yo les pido un fuerte aplauso para recibir, que hoy viene a platicar con ustedes al director del Fondo de Cultura Económica, Francisco Ignacio Taibo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, para quien pido un fuerte aplauso. Sin más preámbulos, dejo la palabra al director de esta escuela y posteriormente a Paco Ignacio, quien pues seguramente estará platicando con ustedes de una manera muy amena. Maestro, muchas gracias. Bienvenidos todos y todas a la Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo. La verdad es que para nosotros es un gran honor contar con la presencia de una persona, de un escritor con la trayectoria de Paco Ignacio Taibo II. Conocemos de sus polémicas publicaciones, conocemos y sabemos de sus polémicas declaraciones. Compañeros docentes, visitantes que hoy nos distinguen con su presencia, jóvenes estudiantes, exprímanlo en el mejor sentido de la palabra. Y sin más preámbulo, con todos nosotros, Paco Ignacio Taibo II. Muchas gracias. Si los compañeros están atorados en la entrada, quieren pasar, hay suelo aquí suficiente. Normalista que no se sienta en el suelo y se manchan las nalgas del pantalón, no amerita tal nombre. Para hacer honor a la fama de intervenciones polémicas, pues ahí les va una intervención provocadora y polémica. No, ya cambiaron los tiempos, se acabó la época de la demagogia y el discurso dulcificado y el discurso repleto de frases huecas que no tocan hueso, no toca carne. Soy de los que piensan, bueno, primero soy muy mal hablado, pero en Veracruz eso no debía ser un pecado, ¿no? Sino debía ser un acto de normalidad, ¿no? Sonríen, por favor, que se toman va a dar una conferencia magistral. Ay, no mamen, vamos a hablar de cara a cara. Un país sin maestros y sin doctores no es un país, es una mierda de país. Y parecía que eso querían hacer de nosotros: recortes a la salud, abusos en el poder, doble lenguaje por todos lados, represión, represalias, las normales sometidas a acoso por todos lados, acoso económico, acoso financiero, ausencia de debate y programación, y en algunos lugares bala. No está tan lejos la experiencia de Ayotzinapa. Y cuando estuvimos ahí, el mensaje que dijimos: antes traían bala, nosotros traemos libros. Y la relación es diferente. Para mí, el lanzamiento hoy, aquí arranca el plan de formación y fomento a la lectura en todo Veracruz Centro. Durante 4 meses vamos a estar recorriendo el centro de Veracruz con todos los mecanismos que sabemos, tenemos y aprendemos: conferencias, debates, reuniones, charlas cara a cara, presencias del libro bus, tendidos de libros de bajo precio, envío de libros, creación de nuevas librerías, con todo lo que tenemos, desde el Fondo de Cultura local, la Dirección de Publicaciones, el sector unificado del libro en el que estamos trabajando, y vamos 14 meses trabajando, vamos a entrar duro en la zona. Y las normales son prioridad. ¿Por qué son prioridad? Bueno, por sentido común, ¿sí? La normal es el centro de reproducción, diría el buen camarada Carlos Marx cuando no tuviera mejores cosas que decir. Aquí hay un proceso de reproducción, maestros que educan niños que se volverán maestros y van cerrando círculos. Y nos preocupa mucho, mucho, que de alguna manera las virtudes históricas del normalismo, el normalismo fue uno de los instrumentos claves, no solo educativo, fue el gran impulsor de la revuelta y la distribución de la tierra en los años 20 y los 30 con Cárdenas.
El normalismo fue el reducto de una educación libre, laica, popular y gratuita. ¿Sí? El normalismo fue el refugio durante muchos años de heroicas resistencias contra un sindicalismo corrupto y verdaderamente de dar vergüenza. Pero queremos más. Queremos sobre todo romper una visión que se ha estado como amarrando en la educación media en este país. La visión de que el maestro y el alumnado de enseñanza media, bachilleres, preparatorias, CCHs, vocacionales, tiene unas obligaciones pedagógicas, construirse como estudiantes en función a tener una carrera, y está muy bien. Y la presión interna en estos sectores es una presión por mejoremos la calidad de la lectura. Enfrentamos adolescentes que leen un párrafo y no saben qué leyeron, no hay comprensión, ¿sí? Hay lectura mecánica pero no comprensión, lectoescritura, lectura de aprendizaje, todas las cosas que ustedes viven diariamente en su proceso de formación como profesionales están ahí, y va a incrementarse el peso, la intensidad, la calidad de los materiales con los que trabajan. Pero hay un agujero ahí, y un agujero peligrosísimo para este país, que es, se ha descuidado de una manera grande la lectura por placer. Y ustedes dirán, ¿y qué importa? Si no es nuestra función. Y yo diría, vaya, si importa. Los que leemos regularmente, 1, 2, 3 libros al mes, sabemos que es la lectura por placer, y dentro de la palabra placer se esconden muchas cosas, la que crea lectores sólidos, la que crea lectores para toda la vida, ¿sí? Que el que en la adolescencia se amarra como lector no lo soltará, que podrá decidir, a mí el libro no es lo mío, a mí lo que me va es el danzón, órale, no hay cuenta. No es obligatorio. Cuando yo hablo de una república de lectores, no hablo de todos leyendo en todos lados a todas horas. Hablo de que la puerta de leer no se cierre y no nos cree un proceso en el cual escuelas, educación media, llegan a la educación superior y te encuentras en un porcentaje peligrosísimo la reflexión, leer, no, leer qué hueva. Ay, se nos fueron, ya nos perdimos para siempre. Serán analfabetas funcionales, ¿sí? En ese sentido. Triunfarán a lo mejor como arquitectos, ingenieros, médicos, biólogos, pero han perdido el placer de leer. Y los argumentos en la enseñanza superior es, ¿a qué horas? Si tengo que... Y en la enseñanza media, pues no digamos. Y empieza a construirse un mecanismo perverso mediante el cual en la enseñanza media leer está asociado a castigo. Tienes que leer la página 37 a la 41 de este libro. Está asociado, tienes que leer para el examen o repruebas. Está asociado a, léete fragmentos, léete una fotocopia y de un solo capítulo. Y hay una presión enorme por leer en función a cubrir programas educativos, etc. Y esta presión va creando un fenómeno reactivo. Cuando uno llega a las escuelas de enseñanza media, secundarias, preparatorias, y les dice cosas a rostros como los de ustedes, como por ejemplo, lean lo que les dé su chingada gana, se te quedan viendo con cara de pánico. Ay, ay, ay. Lean los libros que les prohíben sus maestros ahora. Lean los libros que sus papás dicen, ese no lo puedes leer en chinga. Reactive. Porque lo prohibido es uno de los elementos de lo que yo hace un rato llamaba placer. Lo prohibido, lo subversivo, lo políticamente incorrecto, lo difícil, lo raro, lo nuevo, lo novedoso. Ya irán creando el criterio y tirando a la basura una cantidad de material que por ahí pasó por sus manos, que no tiene valor, solidez, pero experimenten. Leer es un acto de libertad, no es una obligación.
Cuando en este país se lanzaron campañas de fomento a la lectura, las dirigían unos cuates básicamente muy pendejos y muy pendejas, fundamentalmente, ¿sí? Y era, lee o vas a ser burro. Entonces, ¿qué me andan diciendo? Pendejo. A mí lo que me gusta es ser burro, ¿qué cuente? O salía un futbolista y decía, lee 15 minutos al día. Entonces, no mames, este güey no ha leído en su vida 15 minutos, 7 minutos, 4 minutos y medio, hombre. O salía una actriz de telenovela, dice, hay que leer. Y entonces, ay, me va a quedar visca, no he leído nunca. ¿De qué está hablando? Era pura y absoluta y total demagogia. Y fracasaron, pero de veras. Tuvieron momentos muy afortunados. Los libros de Rincón, por ejemplo, que los que tienen de 30 para arriba los usaron, los leyeron, los gozaron. En la biblioteca de aula. Y, bueno, no tan bien como debería, porque la selección de los textos. Y es que hay una extraña idea de qué es la lectura, que no es una idea de lector, es una idea de burócrata, de funcionario, de cargaportafolios, ¿no? Cargaportafolios es la escala inferior del funcionariado. Hay jefe, subjefe, ayudante de subjefe y luego un güey que carga el portafolio. No se sabe, o una compañera, a lo mejor no es un güey. Habría que crear el equivalente, porque si no el lenguaje se empobrece. Güey, bueno, ahí va. Esos son los que dicen. Yo leí la Ilíada y la Odisea por obligación a los 11 años. Eran horribles. Estaban además traducidas por eruditos gallegos del siglo XIX español. Entonces era el idioma de Homero, o quién sabe si Homero, porque luego sabremos que la Ilíada no la escribió Homero, etcétera, sino es una colección de cantos recopilados. La Odisea igual. Y el idioma de Homero, los gallegos traduciendo y yo soplándome los 11 años, no me hagan eso. Y los programas de literatura son como hechos por alguien que quiere que uno no lea. El Cantar del Music, te lo soplas en castellano antiguo, faciendo no, mijín, hace mucho que no se face, ¿sí? El miedo a modernizar las traducciones, sin aceptar lo obvio que el castellano antiguo tiene que ser traducido al castellano moderno. Si traduces a Flaubert, ¿por qué no vas a traducir al anónimo escritor del Cantar del Music? ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es el pecado? ¿Sí? Y así. Y de repente pasaron 30 años en mi vida y leí a Grace, los mitos griegos, y leí a Lindsay, y dije, ay güey es algo que uso frecuentemente, es cuando te ves al espejo, miras y dices, ay güey. Se lo recomiendo como karma, como método karmático, ¿no? Ay güey, puta, qué interesante. Y vuelvo a la Ilíada de la Odisea con la mirada de aquel que tiene un contexto para leerlas, y apasionantes. Los libros tienen su momento y su tiempo para el lector. Construir una temporalidad que va de Lazarillo de Tormes a las novelas de José Agustín, en un programa en el que además nadie llega nunca a las novelas de José Agustín, porque te lo acabas en el final del siglo XIX y te la pasarás repitiendo los poemas más melosos y feos de Amado Nervo, con perdón de mi falta de clasicidad. No llegas. Y si le damos la vuelta, y si empezamos con José Agustín, con un libro como de perfil que plantea el descubrimiento de la sexualidad de un adolescente, y si leemos primero a José Emilio Pacheco, mis novelas de Olguita Lavanderos, ¿sí? Y de ahí vamos hacia atrás, y volvemos hacia atrás, ideando y entendiendo. O sea, si cambiamos la manera de leer. Bien, esta es la primera idea. Habitualmente tengo como 3 o 4 buenas ideas al día, no voy a desperdiciar no más de 2 porque luego me toca otra normal. Entonces, con ustedes. Unos leen, de alguna manera, influencia familiar, un maestro inteligente que les metió el gusanillo, un compañero que le dijo, ¿y ya leíste esto? Alguien que les descubrió la neta, como por ejemplo, todos los que saben de memoria uno de los 20 poemas de amor
de Pablo Neruda, liga más. Por la de Guadalupe y el Osito Vivo. Así cayó perdida mi primera mujer. A la segunda llegué tarde porque ya los había leído ella antes que yo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ligas más. Sí, además sirve niño para niña, niña para niño. Es trans. Puedo escribir los versos más. Ligas más. Aquel que leyó el diario de Ana Frank a los 15 años no puede ser racista. Esta pobre chavita con las preocupaciones de un adolescente común y corriente, me la van a fumigar en los hornos los nazis. ¿Cómo vas a ser racista después de haber leído esto? El que leyó Los Tres Mosqueteros, la neta, todos para uno, uno para todos. ¿Quiénes son los malos? Los guardias del cardenal. Los cardenales suelen ser bastante culeros en todo el mundo. En México tenemos varios que son línea dura. El que anda ahí haciendo negocios en Ecatepec y jugando golf con los burgueses es para tener a los guardias del cardenal también. Todos para uno, unos para todos. El mensaje, que es el mensaje de la solidaridad, el gran mensaje de la solidaridad. ¿Qué les quiero decir? Que habrá unos que ya leen, les picó la curiosidad, tuvieron la suerte de tener un maestro, una casa donde se lee, un amigo que lee, o querían ligar y leyeron los 20 poemas de Neruda. Será melón, será sandía, me importa un bledo. Otros no saben que les gustaría leer, y no saben porque no lo viven y no lo practican, ¿sí? No saben que detrás de esa puerta te está esperando una novela de dragones de pelos, de dragones chingoncísimos, que escribió una norteamericana llamada Anne McCaffrey, y que los dragones, el que cabalga un dragón, o sea, el dragonero, ¡wow! Otros, bueno, pues andan viendo que pueden aprender sobre el sexo, y el Kama Sutra todavía no lo han llegado, que es un bonito libro que deberían usar los profesores de gimnasia para momentos difíciles en tu vida. Además están grabando. Luego todo esto aparece en las páginas del Universal diciendo, ya fue para hacer terrorismo. Y sí, el amante de Lady Chatterley, pesado, bebo, hay promiscuo, no pasa nada, no pasa nada, no nos espantemos. ¿Alguien quiere leer de Aventuras Lights? Pues El Principito, échenselo de nuevo, ya es muy light, pero no importa. Es tierno el Principito, pinche Principito, pero bueno, ahí va. Y alguien quiere subir la escalera y quiere ver de dónde sacó el pinche García Márquez la locura del hielo, de las mariposas amarillas, y lo va a descubrir. Esos, los que no saben que quieren leer, tengo que convencerlos. Tengo exactamente 5 minutos más tirándole el rollo provocador para convencerlos de que hay una puerta ahí que te abre el camino a la lectura. Y que cruzarla, los libros no muerden, no es peligroso. Pero bueno, sí, luego te pasa como a mí, que soy miope a los 17 años por leer a escondidas, tapado con una sábana, y que llegué todos los días a la secundaria jetón. Todavía no sé de qué fueron las clases de 7 a 8. No he logrado enterarme, ¿sí? Tenía un compañero apellidado La Bruja, porque era Mangusta di Silvastra, el hijo de la tiznada, y nos sentábamos en sillas de paleta como estas, y él se sentaba hasta atrás con un palo de 3 metros, 2 metros, 3 metros, y conforme empezaba la somnolencia de las 7 de la mañana a golpear nuestras vidas, el desgraciado ¡pum!, le pegaba a los de las filas de adelante. Entonces era, creo recordar, no podría jurarlo, la clase era de ética, y la maestra estaba muy contenta porque veía la animación de algunos de sus alumnos, que cuando ella explicaba los conceptos básicos de una ética reaccionaria hasta la madre, ¡pum!, alguien se elevaba en su banca, ¿no? Producto de la emoción y del palo de la bruja, que estaba sin terrorismo en la parte de atrás. Tengo esa misión, la misión de decir, la puerta está abierta, y además tengo que hacerlo porque necesito que ustedes, en 140 normales del país, y llevamos 45 recorridas, se pongan a leer. Y no puedo obligarlos,
Y no puedo decir un punto más al que leyó. Y no puedo decirle a Moctezuma, en la dirección de la Secretaría de Educación, introduce presión, mete castigo, que lea todos los... No. Esta es una batalla de la voluntad. Y hay que ganarla abajo, en la voluntad. Y necesito que se pongan a leer, porque solo así van a transmitir el placer de la lectura a sus alumnos futuros maestros. El normalismo es cíclico. Crea maestros que se vuelven maestros, que se vuelven maestros, que se vuelven maestros. Es como el poema de la Rosa, es de circuito. No es casual que sea lo más inteligente que tenemos en este país, que son las mujeres, las que hayan adoptado la posición, no solo de educadoras de la vida cotidiana, de educadores del niño, de civilizadoras del niño. Un niño es una cosa en estado salvaje que se va civilizando, como todo el mundo que tiene niños sabe. Sino que además lo hagan a nivel de reproducción a través de eso que llamamos educación. Entonces necesitamos ganar esa batalla. Necesitamos ganar la batalla. Los niños por naturaleza son lectores. Mamá, léeme esto. Y ahí les vas, le lees el lobo tralará 72 veces hasta que se lo sabe mejor que tú y te corrige. Y entonces el lobo saltó la barda. No era barda, era edificio. Y bueno, ya vas. Ahí se ve que es edificio, no es barda, bueno, ya vas. Y entonces el ratoncito verde, no era verde, es el color café el ratoncito. Léelo tú, ma. Dice, no sé leer todavía. Entonces lee. Maestra, ¿qué dice? Maestro, ¿qué dice aquí? La ruptura del fenómeno de la lectura por placer se da en la educación media, donde se introduce la lectura por obligación y esta desplaza la lectura por placer, la lectura por subversión, la lectura por revolución, la lectura por descubrimiento, la lectura por provocación, la lectura por desconcierto. Y entonces tenemos que recuperar dentro de la educación normal, no normal normalista, sino normal de normalidad, el placer de leer. No hay de otra. ¿Qué quiere decir? ¿Que salen ustedes de aquí con una obligación? No voy a ser el futbolista que les dice, lean 15 minutos, pues ni madre. Si quieren lean, si no, pues vale madres. ¿Sí? Pero sí es mi misión venir a provocar. Y decir, ¿qué tal? ¿Qué hay detrás de esa puerta? Ojo, porque van a tener rebote. Va a caer en sus manos aquellos que han sido provocados, un libro, van a leer 20 páginas y no les va a interesar. Bótenlo un chingo y abran el siguiente. Muévanse hacia otro. La lectura por placer no tiene obligaciones, no tiene que ser de los clásicos a los modernos, no tiene obligaciones genéricas, teatro, poesía, cuento, novela, por donde les dé la gana, y ni siquiera tiene cánones de buen gusto. Leen libros malos, son chingones algunos, aunque sea para saber cómo es un libro malo, ¿no? Pero abran la puerta. Y en la medida en que la abren, empiecen a influir maestros aquí presentes en sus alumnos, alumnos aquí presentes en su trabajo a futuro como maestros, en la idea de que leer libera. Necesitamos lentamente, eso quiere decir en un año, empezar a levantar en este país una república de lectores. ¿Por qué? Porque una república de lectores se hace más crítica, más pensante, menos seguidora del eslogan, más liberada de la presión comercial, del consumismo, de las presiones de la literatura cotidiana, más capaz de encontrar elementos en la literatura que te proporcionan guías de cómo ser, de cómo vivir, ¿sí? Lo que llamamos ejemplos, ¿no? O estilos, para llamarlo de otra manera que no sea tan pedagógico católica el ejemplo. Bueno, pues estilos, los estilos que nos resultan muy atractivos. Este es un proceso, está ligado a otros dos procesos. Necesitamos recuperar la historia de este país porque nuestro pasado nos dice de dónde venimos para poder decir quiénes somos, para poder decir a dónde vamos. Y tenemos que volver a conversar, platicar. Son ustedes jarochos, lo cual es una bendición, porque este es uno de los estados con una riqueza histórica más bonita. El día en que bajo dominio francés el puerto de Veracruz las mujeres dijeron ni madre
y colgaron listones negros en las puertas de su casa, dominados por la policía francesa que los iba arrancando, y más tardaban en arrancarlos que las mujeres de volverlos a poner. Carajo, ¿sí? Y en Camarón, ¿sí? Legión extranjera, armados con rifles Minué que hacían puntería a 600 metros, y una bola de pelados con el general Millán, muchos de los cuales iban descalzos o traían lanzas para combatir contra rifles, le partieron la madre a la compañía de legionarios franceses. Y esta historia está mal contada, no ha sido contada, y luego en los últimos años del turismo jarocho, que es para dar vómito, el gobernador que había por aquí invitaba a la legión extranjera a conmemorar en Camarón la terrible batalla donde los pobres legionarios fueron pasados a cuchillo. Me alegro, qué bueno que se los chingaron, era un ejército de invasión imperial. Y bueno, ¿en dónde estábamos? ¿Con quiénes estábamos gobernando este estado y este país? ¿Sí? Y sigo, puedo seguir horas hablando de historias jarochas, de cómo cuando Úrsulo Galván recorría los pueblos en los alrededores y llegó a Carriel y se sentó en el suelo con 30 campesinos a decirle: la revolución está incompleta si no hay reforma agraria, y eso es, quitémosle la tierra a los caciques. Puedo estar horas hablando de historia de Veracruz, contando la historia de la huelga de las prostitutas en el puerto, la primera gran huelga de inquilinos que generó la única ley inquilinaria importante cuyos efectos, los mejores, sobreviven hasta nuestros días. Y eran putas y jarochas, compañeros, las masas que organizaron y dirigieron esa huelga, ¿sí? Pero bien, no quiero dar cursos de historia de contrabando, pero es uno de los temas. En el proceso del impulso hacia allá tenemos que empezar a encontrar materiales que nos devuelvan fuerza del pasado para traerlos al presente. Y el segundo, estamos en un momento clave en la vida de México en la que hay que partirle la madre al machismo. Así de seco y así de claro. Compañeras, si no aprovechamos el momento en que estamos viviendo, donde se está visibilizando la violencia cotidiana contra las mujeres en la vida diaria, los feminicidios, los abusos, los acosos, el bullying, se está haciendo visible, lo podemos ver y hay reacción. Si no aprovechamos estos momentos para dar una batalla cultural y arrinconar al pinche machismo, no vamos a ganar la batalla. Habrá menos feminicidios porque hay mayor resistencia, habrá menos porque habrá triunfado mi propuesta que nadie pela de que en las secundarias la materia optativa para las mujeres es el karate y para los niños el bordado. Chinga, a ver si tengo 71 años y no sé poner botones, qué vergüenza. Y el karate bien, pero además este país es un país de karatecas premiadas con medallas olímpicas, que enseñes a la adolescente a partirle la madre al acosador, hombre. Mientras esto no prospere, y no me pela mucho cuando lo digo una y otra vez, lo que sí tiene que prosperar es una batalla cultural. Hay que arrinconar al machismo, hay que ridiculizarlo, porque es ridículo. Hay que mandarlo a la esquina, hay que quitarle el poder que tiene de los 5 cuates escondidas diciendo: ¿viste qué buena nalga? Pendejo. ¿Sí? A ver si te compones, güey. ¿Sí? El género humano está partido en dos. Ahora, una vez que reconocemos nuevas identidades sexuales, en 3 o 4, no me importa, cada cual haga de su culo un papalote y lo echa a volar. Pero 1-2, masculino, femenino, es el que nos enriquece, no el que nos empobrece. Había que mandar a los machos todos a una pinche isla desierta, ¿sí? Por lo menos prosperaría la homosexualidad de manera potente, pero ya sería un salto adelante, ¿sí? Para que descubran que puede ser vivir sin mujeres, en lugar de andarlas persiguiendo, arrinconando y matando. Este es el momento de la batalla, y esto tiene que incidir en la vida diaria. Hay que leer, y hay que leer folletos, libros, novelas, cuentos que provocan reactivamente la construcción de un pensamiento antimachista. Son buenos tiempos. Vamos desde lo que nos toca, que es la parte del libro, los librobuses, las conferencias, los debates, el poner libros gratuitos, el mandar a operaciones de fomento a la lectura, el crear clubs
vamos a meterle ganas. Ahora, en este instante se inicia la campaña Veracruz Centro, que va a tener un centenar de actividades en 3 meses en todo el arco central de Veracruz, Córdoba, Orizaba, Jalapa, Fortín, llegaremos hasta Yanga por el lado de acá y hasta las riberas de la Sierra de Zongolica por el lado de acá, con Librobús moviéndose. En principio tengo 2 ofertas concretas. La primera es una provocación y por las sonrisas creo que más de la mitad de los presentes como que les hizo tilín, ¿no? Chinga, a lo mejor leer es divertido. Contra lo que mi experiencia dice, a lo mejor leer es divertido. Tengo 2 ofertas en concreto. Manuel, muy buenas. Leer es muy divertido. Y tengo 2 ofertas en concreto. La primera es, al terminar esta reunión, los que quieran formar un club de lectura es bien sencillo. Somos 5 amigos, somos 4 amigos y amigas, somos 7. Nos armamos como club de lectura, le ponemos un nombre chingoncísimo, Club de Lectura El Pajarito Narcón. Si ustedes frean por la lectura, Alejandro, que está ahí levantando la mano en estos momentos, se lo registra. Y si se lo registra, le da una dirección internet, empezamos a mandarles material. 5 minutos de una intervención de un muy buen lector, escritor, sobre por qué los 3 mosqueteros a toda madre y por qué lo han leído mal desde entonces hasta nuestros días. Desde el diario de Ana Frank, cómo hay que leerlo y qué hay que entender. Vamos a empezar a mandarles material, pero además le mandamos una dotación de libros gratis, dije, en muy poco tiempo, La segunda oferta es, les trajimos el librobús hasta su escuela. No crean que es fácil. Mover un librobús es gasolina, es el salario de los choferes, es la dotación de libros. Afortunadamente, la respuesta veracruzana ha sido excelente. Están dándoles de cenar en la noche a los librobuseros y sospecho que bien, todavía no ha empezado la gira. Estamos consiguiendo lugares donde se puedan quedar, bajarle el precio, porque si sube el costo de la producción de traer un librobús, tenemos que subirle el precio de los libros. Y estamos en la lógica inversa, bajarle el precio de los libros. El librobús trae materiales desde 9 hasta 20 pesos en la colección Vientos del Pueblo, trae materiales a 10 pesos de la colección Tierra Adentro y trae ofertas de todo lo que se les ocurra de libros infantiles y juveniles. Ahí va a estar muy poco tiempo porque luego tiene que irse a la otra normal, a la Benemérita, con lo que empieza. Y hoy, a las 5 de la tarde, me equivoco muy bien, sí. A las 5 de la tarde inauguramos el tendido de libros enfrente de la alcaldía, en el Parque Juárez, donde va a haber ofertas maravillosas. Sacamos de las bodegas del fondo para esta operación 30,000 libros y a precios hasta el 70% por abajo del precio de salida. Bienvenidos, dense una vuelta. Si quieren formar clubes de lectura, mírense a la cara y dicen, nosotros 4, se ponen de acuerdo con Alejandro, se inscriben, hacemos contacto y en muy poco tiempo, un mes y medio, estarán recibiendo su primera caja de libros gratis. El librobús está allá afuera y yo ya se me acabó el rollo por hoy, porque tengo que hacer otros 3 veces lo mismo. Me sale bien en general. Cuando me graban y sale por ahí diciendo, ven qué pinche salvajada estuvo diciendo Paco. Bueno, ni modo. El que quiera azul celeste que se acueste. Y abramos el diálogo. ¿Qué? ¿Sí? ¿No? Bueno, sí. No, está levantando la mano para enseñar cómo está pintado el techo. Oigo. Yo. Sí. Soy profesor de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y trabajamos con un libro de Gonzalo Aguirre Beltrán, Magia y Medicina,
lo tenemos agotado, tenemos 10 años que trabajamos en fotocopias y es un clásico, ¿no?, para naturopatía, y le he escrito por ahí y no hay contestación de este libro. Este tomo es el que nos... ¿Les falta un tomo? Sí, no, ya está agotado. Sí, lo que pasa es que podemos hacer dos cosas. Reimprimirlo nos va a tomar un tiempo. Sí. Yo recibí el fondo con miles de libros agotados, y la parte peor, se habían perdido los derechos. Tuvimos algunos que volverlos a rescatar. Pero lo que sí podemos hacer es subirlo a virtual. Mucho mejor. Con lo cual ya ustedes también lo pueden rescatar y bajar. Sí. Sí, perdón. No, un libro que está agotado, que podemos subirlo a virtual para que lo puedan bajar. Ahorita, ¿me das una tarjeta con el título? Sí. ¿Qué volé? Pues agradecerle su presencia y comentarle que nosotros acá en la Suárez Trujillo, pues hemos tratado de comentar ese gusto por la lectura, ese placer por la lectura, pero también ese placer de disfrutar a los clásicos. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo que definitivamente la lectura por obligación no es lo mejor. Sin embargo, los chicos cuando van a las escuelas secundarias les exigen que conozcan a los clásicos y que se sujeten a todos los elementos. El plan 2018, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, en una sola unidad, hay que ver desde la Edad Media hasta nuestros días, en una unidad. Entonces, pues es bastante caótico. Y aprovechando que está aquí el delegado Huerta, comentarle que necesitamos apoyo, gestión en nuestra biblioteca. Hay muchos libros que nos hacen falta. Dejamos de recibir apoyos por cuestiones políticas, pero ya que está aquí, pues lo comprometemos, ¿verdad, comunidad? Necesitamos libros de literatura para que los chicos, en esos círculos de lectura que trabajamos con la maestra Amaranta, el maestro Silverio, en donde les damos la oportunidad que ellos decidan qué van a leer, que busquen ese espacio de placer, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido y también cambiar esas perspectivas de los programas, porque si un profesor se forma bajo esa rigurosidad, pues seguramente lo va a reproducir en otros espacios. Gracias. Cierto. Manuel, ¿para qué viene? Hola, yo soy Elvira, soy coordinadora de la Estrategia Estatal de Fomento para la Lectura y la Escritura en la Secretaría de Educación de Veracruz. La invitación es para que todos se integren con nosotros y hagamos estos clubs de lectura. Fomentamos la lectura por placer, por gusto, a las lecturas que están encaminadas. Nosotros tenemos el acervo de Libros del Rincón, pero este acervo de Libros del Rincón pues tiene una diversidad de obras literarias e informativos, ¿no? Pero no nada más queda en revisar, en ver, sino que verdaderamente aporta a las posibilidades de las necesidades, de los intereses y del gusto por la lectura dentro de estos libros del Rincón. Nosotros tenemos una biblioteca itinerante que podemos traer y ofertar aquí a la escuela, talleres, y dentro de nuestras actividades tenemos 4 actividades permanentes: lectura en voz alta, círculo de lectores, taller de lectores, bibliotecas escolares y de aula. Y a lo mejor podríamos por ahí interactuar y hacer una vinculación con las normales para que podamos ofertarlo. Y como decía, ¿no?, de manera voluntaria y por placer, en cada una de las categorías, en cada uno de los géneros, en cada uno de los autores o en cada una de las temáticas. No es obligarlos, sino es invitarlos a que revisen a todos estos acervos. Muchas gracias. Soy maestra de normal superior y trabajo lo que son los seminarios de apreciación literaria. Precisamente ahí lo que se busca es formar lectores, que los maestros sean lectores, pero continuamente hay una disyuntiva que enfrentan los normalistas, que es
la tendencia o la necesidad de tener estrategias para formar lectores y para promover la escritura creativa. Yo les digo que hay un límite, porque si bien es importante el tener estrategias para promover la lectura y la producción escritural, también es necesario no didactizarlo todo, porque los maestros de lengua tendemos a didactizar las actividades. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, que tiene razón. Tiene razón. Tenemos que dejar espacios muy grandes en términos de la sorpresa y el gusto, y dejar mecanismos de contagio naturales. En el momento que percibimos en un grupo de jóvenes lectores que han descubierto algo sin nuestra guía, sin nuestro apoyo, hay que dejar aire. No hay que convertirlo en reflexión pedagógica actuante, hay que darle aire. Y hay que dejar que se cree la clave de lo que es una república de lectores. Y la clave es la recomendación de republicanos a otros republicanos. Entonces, ¿qué tenemos que propiciar? Tenemos que propiciar un sistema de comunicación entre los clubes y las salas de lectura, un sistema de comunicación horizontal, de tal manera que alguien diga: yo estoy trabajando con libros de Rincón, que funciona muy bien para niños de cierta edad, ¿sí? Y sobre todo estos y estos. En tu región alguien tiene el acervo, y seguro que decenas de lugares tienen los acervos, porque esos libros no desaparecieron, se enterraron, ¿sí? Entonces tenemos que dejar un espacio para la horizontalidad y la libertad de lectura, e incluso la intervención excesiva de maestros en los clubes de lectura es peligroso, porque van a tratar de enamorar al estudiante de los libros por los cuales hace 30 años ellos se enamoraron. Entonces, ojo, lo que sí es muy positivo es club de lectura de maestros. Donde quiera que lo hemos visto, funciona. 5 maestros que se unen a platicar una vez al mes, a platicar, además, desformalicemos lo que están leyendo, donde debates como el de prefiero a García Márquez a ¿quién es mi némesis hoy? A Isabel Allende. Ese debate es serio, ¿sí? O a ti Cortázar sí o no. ¿Y cuál Cortázar? ¿El más fantasmagórico o el de las novelas cortas, que tienen más asidero anecdótico? Los clubes de lectura de maestros pueden tener una vitalidad diferente y muy interesante. En general la invitación es: no tratemos esta batalla me niego a darla en el interior de la SEP, ¿sí? Voy, saludo al ministro y le digo: vamos a toda madre. Y dice: qué bueno, porque así no tengo nada que discutir contigo. Yo le digo: dentro de 3 meses. Porque creo que la presión es hacia la educación informal. Y entonces estoy en paralelo con la estructura formal de la SEP, con muy buenas relaciones, por ejemplo, con la Dirección General de Normales, donde rápido, hay ahí en la dirección hay 3 o 4 muy buenos lectores y rápido entendieron de qué se trataba. Y me paso comentando, haciendo ofertas, diciendo: a ver, te puedo conseguir estos libros a muy bajo precio, ¿a qué normales los puedes regalar? También teniendo cuidado, no llenemos las bibliotecas de libros que no se usan, Los libros allí se quedan acumulando polvo y generan un fenómeno que es el que viene a limpiar el polvo. Cumplen una función. El maestro me dijo que para hacer un examen de esto y esto necesito leer tal cosa, pues ahora déjala. Pero no son bibliotecas que generen amor a la lectura, a no ser que haya alguien dentro de la biblioteca diciendo: oigan, yo leí esto y está toda madre, ¿no? Y este fenómeno tenemos que hacerlo sustitutivo, no solo de maestros, sino de alumnos, que empiecen a decir: oye, en la biblioteca hay los cuentos de Canterbury, o hay, quién sabe por qué chingados le donaron a esta biblioteca los textos del Marqués de Sade. Pues órale, no pasa nada, hombre. No les recomiendo
No recomiendo nada, chingaleanos y luego opinen. O les doy trato de adulto a los adolescentes de este país, o están condenados a que los adultos les demos trato de pendejos. Entonces, trato de adultos, de tú a tú. Entre gitanos no nos leemos las manos. ¿Sí? Y entonces funcionan los rollos de maestro. Y tienes razón en lo que dices, tengamos cuidado, no hagamos didáctica, no exacerbemos nuestra voluntad pedagógica. Eso sí, inducir es fundamental. Y yo creo que hay métodos para inducir. ¿Qué está leyendo, maestra? No te digo. Pero la veo, el libro es mío, no te lo presto. Pero yo vi que lo comentaba con un maestro. Pues sí, porque, pero ¿tú qué? Y no te lo presto. Mi hija tenía 8 años, una abuelita de este tamaño, primorosa, dulce, oye, tiernísima. Llegó un día y dijo, no voy a leer un libro nunca más en mi vida. Y la madre tenía 8 años. Le dije a Paloma, mi compañera, oye, ¿qué hacemos con el enemigo? Bueno, pasó al día siguiente, volvió a la hora de la comida y dice, no voy a leer, nunca. La casa estaba repleta de libros y entonces tuvimos una reunión de estrategia, mi esposa y yo. Dijimos al día siguiente, y yo dijo, y no voy a leer. Y dije, ay, qué bueno, porque mira, en el último piso de ese librero, todos esos libros están prohibidos para niños de tu edad. ¿Sí? Y entonces, qué bueno que no vas a leerlo, entonces ya no importa. Y decía, ¿cuál librero? Se volvió a los 8 años escaladora de libreros. Andaba con unos chipotes de los madrazos que se metían con los pinches libreros. Lamentablemente sí. El Kama Sutra y las obras de Marqués de Sade estaban hasta arriba del pinche librero. Entonces un día llegó con el Kama Sutra y dijo, ¿y esto qué es? Dijimos, un libro de gimnasia, pero ten cuidado porque hay posiciones que pueden comprometerte. Está aburrido. Pero así leyó los tres mosqueteros a los 8 años, que estaba escondido hasta arriba. El adolescente es como un adulto que tiene momentos de pendejez al día y a veces dura un chorro y hay que jugar con él a provocarlo para que saque lo mejor, su rabia, su desconcierto, su negatividad de no quiero, no me impongan, su rebeldía. De adolescentes sumisos están las iglesias llenas, compañeros. Bueno, me echó un rollo de ateo fundamental. ¿Sí? Trae un mal día, güey. Sí. Mira, a propósito de promover la lectura, ¿de qué manera esto puede compaginarse con las condiciones materiales de los jóvenes de zonas rurales, que es donde suelen ejercer los normalistas, me imagino, de las secundarias, de los bachilleratos? Creo que suele ser más apremiante tomar el asadón, tomar la pala, que agarrar un libro de Cernuda. Ya que si bien hay excepciones, imagino, pienso en Juan José Arreola, me parece que son singularidades. Sí, no. No conozco a nadie que agarre la pala 11 horas diarias, 7 y ya tienes la espalda molida. Siempre habrá un cuarto de hora libre en el día y no hay que establecer como confrontados, sino como complementarios. La lectura puede ocupar el espacio del interés en el transporte. Hay que aprender a leer en las peceras. Hay que aprender a leer con el libro así para que no te lo codeen demasiado. Yo aprendí, por eso soy tan miope, ¿no? Hay que hoy salvajada tras salvajada, pero me voy a controlar un poco. Hay que establecer el universo del entretenimiento sin ánimos de contradicción. O sea, no es el libro o el fútbol, el libro o la música, el libro o la tele, ni madres. El libro y la tele, el libro y la música, el libro y el fútbol. No, el libro no es contra. Y esta manía ortodoxa de, no, el libro, porque no hay cuente. Son elementos de entretenimiento, algunos repletos de basura, pero ¿ustedes creen que los libros no están repletos de basura? No hay nada más pecaminoso que los libros autoedición de poetas de pueblo. Chinga, en las pilas hay miles de libros de autoedición.
pues no son peores que las últimas horas de Teresa en Canal 2 en la noche. Pues es igual. La basura prospera en todos los espacios. Un partido del Pachuca contra el Morelia, ¿no? El que está grabando ignore esta pinche, porque voy a ir a Pachuca dentro de 3 semanas. Me están esperando. Entonces ignore y elimine este pedazo de observador. Entonces, no es contradictorio. ¿Dónde está una contradicción flagrante? En el dinero. Un adolescente normalista trae muy poca plata en la bolsa, pero tenemos 2 maneras de enfrentarlo. La primera ya lo logramos, bajamos el precio de los libros de manera brutal. Entonces, por 12 pesos, por 14 pesos, ya puedes comprar un Vientos del Pueblo ahí en el autobús, ahora lo verás. Y la segunda, hay que aprender a rolarlo. Mi generación se hizo perdiendo biblioteca, no ganando biblioteca. Es una muestra de confianza. Si alguien te presta un libro y te lo devuelve, pues así es de veras. Los demás son unos cabrones que se chingan tus libros, pues, ¿no? Cabrones y cabronas. Pero la rola. Y cuando la rola es cruzada, mejor todavía. Estuvimos en una normal en Cherán, indígena, y yo les decía, ¿cómo andan de lana? La chingada, contestaron masivamente. Y les digo, ¿y si compras tú uno y tú otro y tú otro y luego se los prestan en el circuito? Y entonces empezaron a ir a comprar juntos, diciendo, no, tú no, bueno, pero yo y tú y bueno, tú con 60 pesos se compraron 3 libros poniendo 20 cada uno y crearon un circuito de rola. La rola es democrática. La rola es antineoliberal. El liberalismo diría, no, la ley del mercado, tú compras, pon tu dinero, no, chingue su madre el neoliberalismo. La rola. Entonces, ese obstáculo que sí es pernicioso y sí es real, el obstáculo de la lana, lo estamos rompiendo. Ya hoy por hoy no hay mexicano, o casi no hay, que no tenga los 10 pesos que cuesta uno de los libros que estamos publicando. Sí. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes y con mis futuros compañeros maestros y con mis compañeros maestros. Fui maestra de primaria 34 años y disfruté mucho con mis alumnos el poder leer. Como usted dice, la lectura tiene su tiempo, pero también la belleza de la lectura es que ellos tengan argumentos para defenderse. La belleza de la lectura es que mientras más conocimientos tengan, más argumentos van a tener para poder enfrentar a su vida y para cuestionarse. Imagínense hace 15 años que un alumno me dijera, maestro, usted está hablando de las garantías individuales y yo no veo que se cumplan. O cuando contestaban un cuestionario, ¿en qué parte encontraste el argumento? Ahí los va uno guiando. Y somos un gran ejemplo. Por eso para mis futuros compañeros maestros, de verdad, yo los invito. Son el ejemplo, disfrútenlo. Porque cuando los vean de grandes y los vean en la calle y les digan, gracias maestro por enseñarme el mundo. Esa es la lectura. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, creo que este visitante tiene para mucho, pero también tiene otros compromisos que cumplir. Quiero aprovechar para dar la bienvenida al delegado Manuel Huerta y a la directora de Educación Normal, la doctora María Cristina Lara, a quien pido entregue un reconocimiento a tan distinguido visitante, por favor. Pues yo nada más agradecerle a Paco Ignacio, me hizo recordar esto de las estrategias y mi mamá, como no quería leer, le regaló a una amiguita de una vecina Mujercitas. No, yo no quería leer nada y en eso me dijo, le dije, oye, ¿me puedes contar de qué va? Oye, dime esto, dime aquello, y me iba contando poco a poco porque iba leyendo poco a poco.
y después pues se lo pedí prestado y así me hacía mi mamá, pero sí, es un poco fuerte, pero así son las estrategias que tenemos que usar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá está el doctor Mario Chávez, que ha respondido. Sí, estaba hablando bien de ti. Bueno, pues muchas gracias. Estuvimos atendiendo el asunto por ahí, pero le damos un fuerte aplauso, le agradecemos.